¿Una otra pregunta? Entonces, vamos a hacer grupo de 2 o 3. ¿Sí? Bien. Voy a compartir pantalla. Vamos a empezar entonces con este material de trabajo 7. ¿Se ve? Sí, profe. ¿Qué habíamos visto en el material de trabajo 6? ¿Con qué estuvimos trabajando? Lo nuevo que se plantea en el material de trabajo 6 es que medimos K variables aleatorias, o sea, variables cuantitativas, a una unidad. Y eso forma un vector aleatorio K-dimensional. Después veíamos su clasificación, que ese vector era bivariado, multivariado, según la cantidad de variables, discreto, continuo, mixto, según el tipo de variables que lo formaban. Pero después dejábamos de alguna forma ese vector aleatorio para, o no lo dejábamos, sino lo usábamos a ese vector aleatorio para formar una nueva variable. Ahí teníamos puesto nuestro interés, en una nueva variable G, que era función de las variables del vector aleatorio. En particular, nos interesaba una función, la combinación lineal de esas variables aleatorias. Veíamos también que nos interesaba cómo se distribuía esa nueva variable G, que era combinación de las K variables aleatorias. Queríamos ver cómo se distribuía utilizando la información de la distribución de probabilidades de justamente esas K variables. Entonces, si se cumplían algunas condiciones, usábamos propiedad reproductiva de la normal, o si no, el otro recurso que aprendimos para hallar la distribución de probabilidades de esa nueva variable era el teorema central del límite. Propiedad reproductiva de la normal. ¿Qué hipótesis se tenían que cumplir para aplicar esa propiedad? ¿Quién me dice? ¿Qué hipótesis se tenían que cumplir? Las variables debían ser independientes entre sí. Sí, Todas debían tener, distribuirse normal, digamos. sí. Y que, o sea, G, por ejemplo, sería combinación lineal de las K variables que estuvieron relacionadas. Bueno, entonces si se cumplía eso, ¿qué decíamos? Que la variable G se distribuía de forma normal. Que G se distribuía de forma normal, ¿sí? Y la media y la variancia la sacábamos utilizando la información de las medias y las variancias de esas K variables aleatorias, ¿sí? Que usamos las propiedades de esperanza y variancia. Bien. Ahora, si no sabíamos, si no conocíamos la distribución de esas K variables, o no eran normal, alguna no era normal,
¿qué recurso teníamos? El teorema central del límite. ¿Y cuáles eran las hipótesis para utilizar este teorema central del límite? Que K sea un número grande, que sean Sí, independientes las variables. sí. eh, que Había que G, conocer el desvío y la variancia. Que la variancia y el desvío sean conocidos y finitos. y que G sea combinación lineal de las variables. Bien. Y si entonces se cumplen esas cuatro cosas. G, ¿qué decíamos? Sobre G, sobre esa nueva variable aleatoria que no es medible, no es observable, sino que se forma con K variables observables. Que es aproximadamente, se distribuye aproximadamente de forma normal. Normal. Y la media y el desvío es lo mismo que en propiedad reproductiva, con esa media y ese desvío. Ahora, el teorema central del límite nos dice cómo se distribuye G, esa nueva variable aleatoria. No. No, Exactamente. no nos dice. Sí nos dice que esa distribución, la que sea, no se puede ser la que sea, exponencial, uniforme, lo que sea, se aproxima, ¿sí?, a una normal. ¿Sí? Se aproxima a una normal. Bien. Esta propiedad reproductiva y este teorema central límite es lo que vamos a usar ahora en este material de trabajo 7. Es lo mismo. Ahora, acá en este material de trabajo 7 vamos a estudiar una situación particular. ¿Recuerdan que yo les contaba en el material de trabajo 6 que veíamos una situación y les dije, esta situación la vamos a retomar en el material de trabajo 7? La situación acá es que esas K variables aleatorias, ahora las vamos a considerar que son N variables aleatorias, cambia el subíndice, pero solamente es la simbología. Vamos a tener N variables aleatorias. ¿Y esas N variables aleatorias van a ser cualquiera? No. Van a ser la variable medida en cada unidad. Y eso va a dar lugar a que tengamos N variables aleatorias. Entonces vamos a definir la variable I sub i como el valor de la variable i que se obtiene para la iésima unidad de la muestra aleatoria de tamaño n. ¿Sí? Entonces, ahora lo estoy invitando a que pensemos en otra situación, porque en realidad tenemos una variable aleatoria, pero la pensamos como n variables aleatorias, o sea, la misma variable medida en cada unidad da origen ahora a una nueva variable aleatoria, y pensarlo de ese modo nos va a permitir utilizar la teoría que vimos en el material de trabajo 6. ¿Sí? Entonces, hacemos este planteo y lo pensamos ahora de este modo para poder usar la teoría vista en el material de trabajo 6. Les voy a pedir entonces que lean la introducción, que vendría a ser una muestra aleatoria simple, porque hasta ahora, por ejemplo, en el material de trabajo 2, que teníamos datos, decíamos que sacábamos una muestra, pero no decíamos cómo la sacábamos. Cómo la sacamos y de qué tamaño tiene que ser, eso lo se decide en la segunda etapa del ciclo PPDAC, que es la planificación
importantísimo, nosotros solamente vamos a trabajar con muestras aleatorias simples. Hay un montón de tipos de muestreo, hay un montón de formas de sacar, de seleccionar esas unidades de la población para que formen la muestra. Hay muchísimas formas. Nosotros vamos a usar la más básica. Y esa básica se llama muestra aleatoria simple. Y después quiero que lean la sección 7.3 para ver qué es lo que vamos a hacer. Ahí introduce hacia dónde vamos después en las sesiones que siguen. Les cuento un poco para que sepan hacia dónde vamos. Antes que se pongan a leer para que hagan foco en eso. Recuerdan que nosotros teníamos estadísticos, ¿sí? ¿Qué era un estadístico? Las medidas de resumen de una muestra. Las medidas resumen que se sacaban, se calculaban a partir de información de la muestra. Bien. Ahora, si yo la muestra la pienso como n variables aleatorias, ¿sí? El estadístico, por ejemplo, el promedio, ¿qué estaría pasando? Me queda en función de esas n variables aleatorias. ¿No? Sí, pues sería la suma de las n variables dividido n. Claro, es lo que estaba acá, ¿no? Entonces, fíjense, yo tengo algo, el estadístico, que es función de n variables aleatorias. Y entonces este estadístico también es variable aleatoria, ¿no? O sea, los estadísticos ahora los puedo considerar como variables aleatorias. ¿O no? ¿Me siguieron? Claro, sí, podrían Sí, ser profe. parámetros, digamos. No, Considerar. son variables aleatorias. Ah, Los estadísticos ahora lo considero como variables aleatorias. Y como van a ser variables aleatorias, como los voy a pensar como variables aleatorias, ¿qué van a tener? ¿Qué me va a interesar? La distribución de probabilidades de esos estadísticos, de esas variables aleatorias. Toda variable aleatoria tiene una distribución de probabilidades. Y en particular, si este promedio, el promedio es una variable aleatoria, combinación lineal de n variables aleatorias, para hallar su distribución de probabilidades, ¿qué les parece que vamos a usar? El teorema ¿El teorema? ¿Qué teorema? central del límite. El teorema central del límite. ¿O qué aprendimos en materia de trabajo 6 para La hallar propiedad reproductiva. la propiedad reproductiva de la normal? ¿No? Entonces, para el promedio vamos a usar eso que aprendimos en el material de trabajo 6 para encontrar su distribución de probabilidades. O sea, podemos usar la propiedad reproductiva si sabemos que I sub I se distribuye normal. Claro, y si se cumplen Ok. todas las otras hipótesis. Claro, sí, sí, sí. Ahora, ¿para qué queremos la distribución de probabilidades de estos estadísticos? ¿Para qué querremos eso? ¿Para qué estamos haciendo esto? Para poder después hablar de la población.
Claro, porque nosotros después lo que queremos es hacer inferencia, ¿sí? La inferencia la hacemos sobre parámetros desconocidos. En particular, nosotros nos vamos a centrar en materia de trabajo 8, vamos a hacer inferencia sobre mu. Inferencia es usar herramientas para tener información de los parámetros, ¿sí? De los parámetros o del comportamiento de una variable. Eso es hacer inferencia. Entonces voy a hacer inferencia de mu, de sigma al cuadrado y de pi. Nos vamos a centrar en esos 3 parámetros: media poblacional, variancia poblacional y proporción poblacional. Ahora, para yo tener información sobre mu, voy a tener una sola muestra. Y ustedes, si quieren información de la media poblacional, por ejemplo, la edad promedio de los estudiantes de la FCIA, y tengo una muestra de tamaño 30, ¿qué estadístico calcularían con esos datos? Para tener información ¿Podés sobre repetir la pregunta, profe, de Sí, vuelta? sí. Para tener información sobre la media poblacional, por ejemplo, edad promedio de los estudiantes de FCIA, yo saco, si no los puedo estudiar a todos, tengo que sacar una muestra. Sobre esa muestra, ¿qué estadístico me calcularían para tener información de la media poblacional? La media. muestral. La media muestral, Claro, el ¿no? promedio. El Promedio. promedio, ¿sí? Si yo quiero tener información de la edad promedio de los alumnos de la FCIA y saco una muestra, esa muestra voy a calcular el promedio de la edad de esos 30 alumnos. Ahora dijimos, eso no es suficiente, porque si yo saco otra muestra, me va a dar otro resultado. Si saco otra muestra de 30 alumnos, me va a dar otro resultado. Para cada muestra de 30 alumnos, la media muestral va a ser distinta. Por eso necesito la distribución de probabilidades, porque en la distribución de probabilidades yo tengo la información de todas las muestras posibles, de lo que pasa con el promedio para todas las muestras posibles de tamaño n. Entonces, cuando haga inferencia me va a llevar esa información que está en la distribución de probabilidades, o sea, ¿qué pasa con la media? ¿Cómo se comporta la media muestral para toda la muestra de tamaño n? Me llevo esa información y el valor que me da el promedio en una muestra particular. Y con eso lo voy a juntar, después vamos a ver cómo lo voy a juntar, en el materia de trabajo 8, para tener información sobre el promedio poblacional. ¿Se entiende la idea? ¿Para dónde vamos? Pues es importantísimo, porque si no, ¿para qué estamos haciendo esto? No tiene sentido. Estudiar teoría por estudiar teoría no tiene sentido. Pero se entiende que ahora vamos a buscar información poblacional de los estadísticos, que nos va a ayudar a tomarlos como variables aleatorias, ¿sí? Para conocer su distribución de probabilidades. Y esa información, porque la distribución de probabilidades, yo conozco qué pasa con ese estadístico en todas las muestras posibles de tamaño n. Con esa información, más
el valor que me dé ese estadístico en una muestra particular, la junto y voy a tener información, ahí sí, voy a tener información sobre el parámetro desconocido. Porque si no, te decía, ¿cómo hacíamos? ¿Cómo hacíamos con una muestra de tamaño n? Porque según la muestra de tamaño n, la información que tengo con esto, de esto, pero sería siempre, cambiaría siempre. Pues yo saco una muestra de tamaño n y le calculo el promedio de la edad a esos 30 chicos, a lo mejor me da 25. Saco otra muestra de tamaño n y la edad promedio me da 24. Entonces, ¿qué digo? Hoy digo que el promedio poblacional es 25 y después digo que es 24, según la muestra que saque. No, necesito tener algo que me haga de soporte, ¿sí? Para que unido con ese 24, 25 que me da en una muestra particular, yo tenga información sobre esto. ¿Estamos? Es muy importante que entiendan la idea. Si algo no se entendió, vuelvo. Ahora fíjense, la frecuencia relativa, ahora los dejo leer. La frecuencia relativa, yo también la puedo escribir como la sumatoria de los I sub I sobre N, como un promedio. La única diferencia es que estos I sub I se van a distribuir Bernoulli con parámetro pi. Estos I sub I va a ser una variable dicotómica que toma valor 1 y 0. Si se presenta el éxito y si no se presenta el éxito. Entonces acá también yo tengo una combinación lineal de variables aleatorias en la frecuencia relativa. Acá puedo usar propiedad reproductiva de la normal para la frecuencia relativa. ¿Voy a poder usar eso? No, porque las I no se distribuyen normal. Claro, no, porque las I sub I, ya le estoy diciendo que se distribuyen Bernoulli con parámetros pi, no se distribuyen normal. Entonces no voy a poder usar eso. ¿Qué recurso me va a quedar? Aprendimos solamente dos cosas. ¿Cuál es el otro recurso que me queda para saber algo de la distribución de probabilidades de la frecuencia relativa? El teorema central del límite sería. El teorema central del límite, ¿sí? Y acá pasa una cosa particular, porque la variancia muestral no es directamente una combinación lineal de variables aleatorias. Entonces vamos a aprender otra cosa para analizar algo de la distribución de probabilidades de la variancia. Acá y acá aplicamos directamente lo aprendido en el material de trabajo 6. Acá vemos otra cosa. ¿Sí? Las distribuciones de probabilidad, me adelanto con esto. Las distribuciones de probabilidad de los estadísticos se llaman distribuciones muestrales. Reciben ese nombre particular, distribuciones muestrales. ¿Y por qué se llamarán distribuciones muestrales? ¿Cuál es la unidad de medida cuando yo defino esta variable aleatoria? ¿A quién le mido esta variable aleatoria? A la muestra de n elementos. A cada muestra de tamaño n. Entonces, la unidad de estas variables aleatorias particulares, porque son estadísticos, ahora yo lo estoy mirando como variable aleatoria.
la unidad elemental es cada muestra de tamaño n. Yo a cada muestra de tamaño n, ¿sí?, le mido, le calculo el estadístico. Por eso se llama distribuciones muestrales, porque la distribución teniendo en cuenta todas las muestras posibles de tamaño n. Y una cosa más le agrego, que estos estadísticos, cuando dan información sobre un parámetro desconocido, reciben el nombre de estimadores. Entonces, tenemos estadísticos, lo vamos a mirar como variables aleatorias. Lo miramos como variables aleatorias porque queremos tener información de un parámetro estadístico, un parámetro desconocido. Por eso lo vamos a llamar estimadores. Un estimador es una medida que me da información sobre un parámetro desconocido. Están anotando todo, ¿no? Lo que voy diciendo. Sí. Bueno. Entonces ahora le doy 15 minutos para que lean. Porque ahora tenemos que ver si se cumplen las hipótesis. ¿Y cuáles? Hasta las 7:03 sería, ¿no? Perdón. Sí. Ok. Si se cumplen las hipótesis, y después vamos a ver a partir de la sección 7.4 cuáles finalmente son las distribuciones de estos estimadores. ¿Sí? Bueno, les doy 15 minutos, a las 11 nos volvemos a juntar para verlos todos juntos. ¿Sí? Los estadísticos que vamos a usar son la media muestral, la variancia muestral y la proporción muestral, respectivamente. ¿Sí? Y de esos estadísticos que ahora vamos a llamar estimadores, ¿qué vamos a querer hallar? Su distribución de probabilidad. Su distribución de probabilidad. ¿Sí? Nos vamos a centrar en esas cosas, que yo ya se las adelanté. Hay dos tipos de muestreo. Tipo de muestreo es cómo yo saco la muestra. ¿Cómo la saco? Agarro los 30 primeros y quiero saber la edad promedio de los alumnos de la FCIA. ¿Qué agarro? Me paro en la puerta y agarro y anoto los 30 que entren. Agarro un curso determinado. Agarro uno de cada curso. O sea, Agarro todos uno de tienen cada la misma curso. probabilidad. Pero a lo mejor los cursos no son 30, deben ser muchísimos más. Ya de estadística nomás creo que hay 15 cursos, contando todas las comisiones. Con todos los nombres y todas las carreras, ¿no? Así que imagínense que cursos deben haber un montón, pero ¿cuáles agarro? Bueno, uno de cada uno, pero ¿de cuáles? Sí, aleatoriamente sería, digamos. Claro. Bueno, hay un montón de formas de seleccionar esas unidades, de seleccionar esos estudiantes para que formen la muestra. Hay uno que se refiere a muestreo probabilístico y otro a muestreos no probabilísticos. ¿Qué quiere decir muestreo probabilístico? ¿Qué leyeron? En el probabilístico,
como que te asegurás de que la elección sea totalmente aleatoria y nada, que vos no haya nada que pueda llegar a influir en los resultados. O sea, La subjetividad de uno. claro, Bueno, y además, en el probabilístico está la parte aleatoria. ¿Y qué más? Y con esa parte aleatoria viene enganchado otra cosa. ¿Qué dice acá? Que todos tienen una cierta probabilidad, digamos, de ser seleccionados. Que todos van a tener una cierta probabilidad de ser seleccionados. ¿Sí? Cada unidad de la población tiene una probabilidad de ser seleccionado. ahí me quedó la duda, no necesariamente tiene que ser la misma probabilidad, ¿no? No, no necesariamente. Perdón, todos tienen... perdón, no me acuerdo qué dije. Todos tienen una probabilidad de ser seleccionados. No dije la misma. No recuerdo No, si dije. no. Ah, está No, bien. no dijiste la misma, pero a mí me había quedado cuando lo Está leí. bien. Puede ser la misma o no. Ahora, si yo a todas las unidades le asigno la misma probabilidad de ser seleccionados, ¿en qué tipo de muestreo voy a estar? ¿O qué muestra va a resultar? Aleatoria simple. Una muestra aleatoria simple, ¿sí? Este es el muestreo básico, en donde yo le asigno a todas las unidades de la población la misma probabilidad y selecciono las unidades de manera aleatoria. El muestreo, ese tipo de muestreo se llama muestreo aleatorio simple y como resultado da una muestra aleatoria simple. Cuando vean más de esta forma, nosotros con esto nos estamos refiriendo a la muestra aleatoria simple. Entonces, después hay otros tipos de muestreos que son sumamente interesantes. Por ejemplo, si yo quiero que una unidad por algo en particular esté en la muestra, le voy a asignar una probabilidad más grande. ¿Sí? Bueno, me quedo ahí porque no voy a entrar en detalle los tipos de muestreo. Pero bueno, hay Pero sí, haciendo eso no pasa a ser no probabilístico. no, no. Porque, por ejemplo, esto fue un estudio real que participaron unos compañeros míos que se dedican son estadísticos que se dedican en profundidad a sacar muestras, ¿no? A diseñar tipos de muestreo. Se quería ver el valor de los edificios de Rosario que estaban en construcción. Fue en el momento que se estaba construyendo Aqualina. ¿Saben cuál es el edificio Aqualina? El que está cerca del monumento. Imagínense el valor de construcción de ese edificio. Bueno, no me acuerdo si era para unos impuestos o no recuerdo bien. Entonces todos tenían más o menos, más o menos, porque también es según la zona, por eso el tipo de muestreo ahí fue como más avanzado, porque se hicieron estratos, se llama así, estratos por barrio. Entonces, barrio Martín, centro, bueno, todos los barrios, Las Flores, bueno, todos los barrios se hizo estratos, grupos. Porque se suponía que, no sé, por ejemplo, todos los edificios que se construyen en el centro más o menos tienen el mismo valor. Después están otras variables, ¿no?
la cantidad de piso, bueno, pero era por metro cuadrado, no sé, bueno, algo así. ¿A dónde voy? En la muestra, si te quería saber el total o el promedio del valor de esos edificios, tenía que sí o sí estar Acualina, porque si no, si ese no estaba, como que iba a dar muy por debajo de lo que tenía que ser. O, no me acuerdo finalmente cómo terminó siendo, si se trabajó por estratos. Como Acualina tenía que incorporarse en la muestra, se puso probabilidad 1. Entonces, en ese caso, ese estrato que lo formaba solamente Acualina, porque por estrato se pueden poner probabilidades. Estaba solo Acualina, que tenía probabilidad 1. Entonces, sí o sí, salió en la muestra, obviamente, por supuesto. Y después los otros quedaron, cada uno con su estrato, con sus probabilidades correspondientes. Pero hay veces que hay unidades que las necesitamos incorporar en la muestra. En este caso fue con probabilidad 1. Pero no por eso vamos a estar en un muestreo no probabilístico. ¿Sí? Porque esa unidad se le asigna una probabilidad en ese extracto y se trabaja de esa forma. ¿Sí? No es que se agarró, no, se identificó el estrato, se identificó qué factores influyen sobre la variable que era de interés, por eso se apartó y entró con probabilidad 1. Es todo un pensamiento y una asignación de probabilidades, que no es con conveniencia, elegí este y listo. Elegí este porque los factores que tienen relación con la variable en estudio. Pero bueno, es todo, imagínense que nosotros damos en la carrera toda una materia que solamente es de diseño de muestras. Se llama así, muestreo. Solamente se estudia cómo seleccionar las muestras. Pero acá nada más quédense como que nosotros vemos el tipo, después está el multietápico, ¿no? Que se hace muestreo por etapa hasta llegar a la muestra. Pero bueno, son cosas muy complejas. Acá solamente quédense que vamos a trabajar con la muestra aleatoria simple, en donde asigna la misma probabilidad a cada unidad de la población de ser seleccionada. Las unidades se sacan en forma aleatoria, teniendo en cuenta esas probabilidades, y que estamos dentro de un muestreo probabilístico. Antes de seleccionar cada unidad de esa muestra, surge esa variable aleatoria y en esa unidad, a la cual la vamos a definir como I sub I. ¿Sí? Esto es lo que les comentaba recién. Y definiéndola de esta forma, vamos a tener un vector aleatorio I sub 1, I sub 2, I sub n. A ese vector lo vamos a llamar muestra aleatoria simple. ¿Sí? Ven que acá dice muestra aleatoria simple, es ese vector de n variables aleatorias, en donde nosotros sabemos que la misma variable, pero medidas en n unidades. En las n unidades seleccionadas en la muestra. Y esto está probado. Las dos características importantes que resultan por ser una muestra aleatoria simple es que todas esas variables son independientes entre sí. Y que la función, la distribución de probabilidades de cada una de esas variables es la misma que la variable aleatoria. Si yo mido longitud y se distribuye normal, la longitud para la primera pieza de la muestra también se va a distribuir normal. De la segunda pieza también se va a distribuir normal, ¿no? Entonces, ¿qué me garantizo si la muestra es aleatoria simple? Que todas las variables son aleatorias entre sí y que están igualmente distribuidas. Y esas dos cosas
las indicamos como I y D, independientes, igualmente distribuidas. Ahora, que sean independientes es una genialidad. ¿Por qué? Porque es una de las hipótesis que yo necesito para propiedad reproductiva o para teorema central del límite. Entonces, si yo tengo una muestra de este tipo, ya esa hipótesis la tengo garantizada. ¿Estamos? ¿Por qué vemos muestra aleatoria simple acá? Porque lo que veamos después nos interesa estas dos características que tiene esa muestra aleatoria simple. ¿Se entiende? Y esta, si es, la variable es distribución normal, todas estas van a ser normales y puedo usar propiedad reproductiva en el promedio muestral. ¿Estamos? ¿Por qué voy a muestra aleatoria simple acá y no lo vi? ¿Por qué no lo vi en materia de trabajo 1? ¿Se entiende? Profe, y la combinación lineal sería que es el promedio. Por ejemplo, claro, el promedio o la frecuencia relativa, la proporción muestral. Bien. Entonces dijimos que los estadísticos son funciones de variables aleatorias, por lo tanto son variables aleatorias. La unidad en que se miden los estadísticos es cada muestra de tamaño n. Y por supuesto, para cada muestra de tamaño n, los estadísticos pueden tomar valores distintos. Entonces de ahí surge una distribución de probabilidades, que en este caso, para los estadísticos, se llama distribución muestral. Vamos a ver la distribución de probabilidades de la media muestral. Dijimos, estas son las hipótesis de propiedad reproductiva. Si son variables aleatorias independientes y las I sub I se distribuyen normal, con media mu sub I, sigma sub I, pueden tener distintas medias, podemos usar la propiedad y tenemos la media muestral, podemos usar propiedad reproductiva para tener su distribución muestral. Ahora, que sean independientes entre sí, lo tenemos garantizado, como le decía recién, porque este vector es una muestra aleatoria simple. Y es una de las características de la muestra aleatoria simple. Además, si estas I sub I se distribuyen normal, entonces el promedio muestral se va a distribuir normal con media mu y desvío sigma sobre raíz de n. Ahora vamos a ver de dónde salen estos valores. Acá les voy a poner lo siguiente. A ver. Porque esto, si I se distribuye normal, I sub I se distribuye normal. Y esto se garantiza por ser I sub I, I sub 1, I sub 2, I sub n, una muestra aleatoria simple. ¿Sí? Porque ¿qué nos dice? Que los I sub I se van a distribuir como la variable original. Entonces así le queda acá también eso. Ahora, fíjense de dónde sale esta media y este desvío. Por propiedades de la media y el desvío. La esperanza de la media es la esperanza de esto, ¿sí? Por fórmula.
Recuerden que las constantes en una esperanza sale afuera. Esto lo vimos en material de trabajo 3. Queda 1 sobre n por la esperanza de la suma de n variables aleatorias. La esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. Entonces puedo escribir 1 sobre n por la sumatoria de la esperanza de I sub i. La esperanza de I sub i es mu sub i. ¿Sí? Y este mu sub i, como las i son parte de una muestra aleatoria simple, la esperanza, cada una de estas va a ser igual a la esperanza de i, que es mu. Entonces, acá esta sumatoria queda n, se simplifican los n y termina resultando que la esperanza de esta variable aleatoria, que es el promedio muestral, es mu. ¿Qué estoy diciendo acá? Parece un trabalengua. Estoy diciendo la esperanza, que es la media poblacional. Estoy diciendo la media poblacional de la media muestral. La media poblacional de la media muestral es mu. ¿Sí? ¿Y qué termina siendo? La esperanza de i, de la variable original. Entonces, la esperanza del promedio muestral es igual a la esperanza de esa variable original. ¿Esto pasa siempre, sea la distribución que tengamos? Sí. Esto pasa siempre. La esperanza del promedio es igual a la esperanza de la variable aleatoria original. Siempre. No importa que las variables sean independientes, no importa nada. Esto ocurre siempre. ¿Es necesario hacer todo lo del medio o podemos poner directamente? Ok, Yo se lo estoy mostrando para que ustedes sepan de dónde sale. listo. Se los dejé acá para que lo vean rápido porque no es que sale de algo mágico. Una vez que lo entienden con una vez ya está. La variancia del promedio, la variancia poblacional del promedio muestral, es la variancia de esto. Si yo tengo la variancia de una constante, ¿cómo sale la constante? Al cuadrado, ¿se acuerdan? La variancia de la suma es la suma de las variancias cuando las variables son independientes. Acá, ¿son independientes? ¿Esas I sub i? Sí. ¿Qué dijimos? Sí. Entonces yo puedo escribir esta igualdad, ¿verdad? La variancia de la suma es la suma de las variancias. Las variancias que dijimos van a ser sigma al cuadrado sub i. ¿Sí? Ese sigma al cuadrado sub i, como todas tienen la misma distribución, espérenme 2 minutos que me están llamando y le digo que no estoy dando clase y que no puedo atender. Listo, ahí está, chicos. Ahí estamos. Ahí me ven bien todos. Esperen.
Ahí vamos, sí, porque era mi papá y si no, hasta que no lo atiendo no me dejaba llamar y yo veía que me estaba llamando. Bueno, ahí seguimos. Entonces, estábamos acá. Eso sigma al cuadrado sub i es sigma al cuadrado, porque dijimos que todos esos son iguales a la variancia de la variable i. Entonces queda 1 sobre n cuadrado por n por sigma al cuadrado. Simplificamos los n y me queda sigma al cuadrado sobre n. ¿Qué quiere decir? Que la variancia del promedio siempre acá siempre que sean independientes. ¿Qué va a pasar? ¿Va a dar cuánto? Va a ser la variancia de la variable original sobre n. Eso ocurre siempre, siempre, que las variables sean independientes, pero ocurre siempre, no importa la distribución que tenga. ¿Estamos? Entonces, en consecuencia de la variancia sigma al cuadrado sobre n, ¿el desvío cuánto va a ser? Sigma sobre raíz de n. Recuerden que es la raíz cuadrada positiva de esa variancia. ¿Estamos? Por eso se llega a ese resultado que está ahí, por aplicar propiedades de esperanza y variancia. ¿Quedó claro? Profe, y directamente entonces podemos poner que... Ustedes van a tener esto y esto. Claro, todo eso no lo Esto, haría. claro, esto se los digo porque, bueno, para que sepan por qué llegamos acá. Y no, esto sale mágicamente. Este mu, ¿quién es? Este mu es la esperanza de la variable original. Y este sigma sobre raíz de n, que es el desvío de la variable original sobre raíz de n. ¿Sí? Si yo les digo, y se distribuye normal. Miren, esperen porque esto es más simple, es tan simple que no es necesario que compliquemos absolutamente nada. A ver. Si yo les digo que i se distribuye normal, con media 2 y desvío 1. Díganme, y les digo que se saca una muestra aleatoria simple. Entonces, rápidamente ustedes saben cómo se distribuye y media. ¿Cómo se distribuye? Díganmelo rapidísimo. Perdón, una muestra aleatoria simple de tamaño 15. ¿Cómo se distribuye? De forma normal. Acá ponemos así, en general. PR, porque esa distribución es por propiedad reproductiva. Por eso lo ponemos acá arriba, ¿saben? Lo pueden ver así. Sí, rápido. ¿Con qué parámetro? Con mu igual a 2 Sí, y sigma igual a 1 sobre raíz de 15. claro. Sí, todo eso para decir esto nada más. Por eso es más simple, no se complica algo que es tan simple. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si no se distribuye normal, pero conocemos la media y la variancia, usamos el teorema central del límite y esta ahí se va, acá no me salió el símbolo, pero es aproximadamente, se distribuye aproximadamente. Recuerden que el símbolo es así, se distribuye aproximadamente. Acá. Se distribuye aproximadamente normal con media muy sigma sobre raíz de n, con los mismos parámetros. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cuándo aplicamos el teorema central? Cuando no sabemos si las i sub i se distribuyen normal. O cuando sabemos que al menos una no se distribuye normal.
Que al menos Ok. una no se distribuye normal es porque la original no se distribuyó normal, porque todas tienen la misma distribución. Claro, Entonces, claro. cuando la variable original es exponencial o uniforme, o otras que no aprendimos en este curso, pero cualquier otra, la única opción que nos va a quedar es tratar de aplicar el teorema central al límite. Y acá la única dificultad que voy a tener es esto. ¿Qué tengo que hacer entonces? Sacar una muestra de 30 o más para garantizarme la última hipótesis. Por la otra las tengo garantizadas por ser muestra aleatoria simple. Entonces, cuando tenga que aplicar teorema central del límite, voy a tratar de tener una muestra lo suficientemente grande. ¿Sí? Bien. Fíjense que yo ya les estoy diciendo, hablé hoy sobre el tipo de muestreo y les hablé sobre el tamaño de la muestra, que lo vamos a ver en profundidad en el material de trabajo 8. Ahora, si ustedes ya empiezan a sospechar que tiene la variable que mide tiene una distribución asimétrica, ¿qué van a tratar? ¿De que el n sea cuánto? Ya van a estar pensando en un n Mayor a 30. mayor a 30. Después vemos cuánto tiene que ser. Pero ya van a estar pensando en un n mayor a 30. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer la inferencia con las técnicas que nosotros vamos a aprender, voy a necesitar aplicar el teorema central al límite. Y voy a necesitar esta hipótesis que se me cumpla. ¿Sí? Bien. Seguimos. Bueno. Para la proporción muestral, dijimos que propiedad reproductiva de la normal no podemos usar, porque las I sub I se distribuyen en Bernoulli con parámetros pi sub I. Entonces, acá. Las I sub I son, vamos a ver cuál es la distribución de probabilidades de la proporción muestral o la frecuencia relativa, que es lo mismo. ¿Las I sub I son variables aleatorias independientes? Sí. La esperanza y la varianza son finitas y conocidas, sí. Todo eso por ser muestra aleatoria simple. Vamos a suponer que n es lo suficientemente grande, entonces vamos a poder aproximar esta frecuencia relativa a una normal con parámetros pi y desvío raíz de pi por 1 menos pi sobre n. Esto se obtiene de la misma forma que esto. Pero ahora acá, en cambio de mu sub i y sigma al cuadrado i, ¿cuál es la esperanza de una Bernoulli? ¿Cuál va a ser la esperanza de cada una de esas i sub i que se distribuyen en Bernoulli con parámetros pi sub i? ¿Qué voy a poner acá? La proporción de éxito, pi. Pi sub i. ¿Y acá qué voy a poner? ¿Cuál es la variancia de una variable Bernoulli? Pi por 1 menos pi. Exactamente. Fíjense. Está acá. Esperen que se los copio. Profe, una pregunta. ¿Esa frecuencia relativa es acumulada o no? No. La frecuencia relativa, Porque me confunde esa sumatoria. ¿por qué te confunde? Porque o sea, no Es es- la frecuencia relativa. La frecuencia relativa no dije acumulada. La frecuencia relativa es el número de casos sobre el tamaño de la muestra. ¿Se acuerdan Claro. cuando hacíamos la Sí, tabla de sí, sí. frecuencia? Bueno, número de casos. Bien simple. En este curso, ¿sí? Si yo quiero estudiar cuántas mujeres hay, puedo hacer una variable I sub i donde 1 sea si es mujer y 0 si no es mujer.
yo saco una muestra de tamaño 20. Acá que va a estar el total de mujeres. Y es la suma de todos sos uno, ¿no? Si saco Claro, una sí, muestra sí, de tamaño entendí. 20 y justo me tocaron dos mujeres, es 2 sobre 20. Claro. Era Claro, porque I sub I era dicotómica, ¿no? claro. Era- Por claro, eso les dije que una claro, sí, sí, Bernoulli sí. se distribuye con una Bernoulli parámetros pi. Bueno, Perfecto. acá está, les dejo acá cómo se llega a que esto es pi y esto es pi por 1 menos pi sobre n. Acá tengo que sacar esta diapositiva que con ustedes esto no vimos. Bien, a ver si lo estoy haciendo bien. Esta tengo que sacar, ahí está, ahora sí. Bueno, seguimos. Entonces, la distribución de la frecuencia relativa, ustedes no la saben cuál es, pero sí saben que si se cumplen estas hipótesis, las voy a poder aproximar a una normal. Estamos por el teorema central del límite. ¿Qué nos queda ahora? La variancia muestral. Dijimos que no es una combinación de variables aleatorias independientes, entonces estoy complicada. Pero, si estas I sub I son variables aleatorias independientes e igualmente distribuidas, que eso lo garantizamos por ser muestra aleatoria simple, y además se distribuyen normal, se demuestra que la esperanza de la variancia muestral es sigma al cuadrado y la variancia poblacional de la variancia muestral es 2 por sigma a la cuarta sobre n menos 1. ¿Sí? La distribución de ese cuadrado queda algo muy complejo, una expresión muy compleja. Pero obviamos esa distribución compleja porque no nos sirve de nada estudiarla. Y vemos que n menos 1 por ese cuadrado sobre sigma al cuadrado se distribuye, esto está probado, que se distribuye como una chi cuadrado con n menos 1 grado de libertad. Esta distribución es una nueva que nosotros hasta ahora no habíamos visto, ¿sí? Chi cuadrado con n menos 1 grado de libertad. Fíjense que es una distribución asimétrica hacia la derecha. Al final del apunte muestra. Es la que aparecía en la aplicación que nos habías dicho. Claro, en su momento que me adelanté, acá. Esta, por ejemplo, una distribución chi cuadrado con n grado de libertad. Si tengo una distribución chi cuadrado con n grado de libertad, ¿cuánto fue el tamaño de muestra? 10. 10, ¿sí? Porque los grados de libertad son el tamaño de muestra menos 1. Profe, y esa esperanza y la varianza que está ahí, ya sería de toda la población. O sea, no haría falta una inferencia. Esta es la esperanza de esta nueva variable aleatoria, que es un estadístico. Y esta es la variancia. Por eso, pero esos dos valores son poblacionales. Estos dos son poblacionales, ¿sí? O sea, salen sin una inferencia. No, claro, sin inferencia. No, es poblacional. Cuando hablamos de distribución de probabilidad, estamos hablando de cosas poblacionales, Bien. ¿sí? Más allá que el estadístico, yo lo mida en cada muestra, ¿sí? Estamos. Ahora, en realidad, para hacer inferencia,
yo no me voy a llevar exactamente la distribución de probabilidades de cada estadístico. Lo que me voy a llevar es la distribución de probabilidades de una transformación de ese estadístico. Y la transformación de la variancia muestral es esta. Es la que me voy a llevar para hacer inferencia. Es este cociente. Por eso, acá no vale la pena y no lo damos. Por eso no damos la distribución de ese cuadrado. ¿Para qué yo le voy a enseñar la distribución de ese cuadrado? Que le dije que es muy, muy compleja. ¿Sí? Esto es algo muy complejo. La aprender tienen que tener otros conocimientos para saber esto. ¿Para qué le voy a enseñar esto si después me voy a llevar este cociente que usa esto, ¿no? Acá adentro está eso. Esto está acá adentro. Pero cuando le hago la transformación, se distribuye como una distribución fácil, una distribución asimétrica y encima que está tabulada, que está en las aplicaciones. Me quedé sin batería en el celular, pero me escuchan. Entonces, esa transformación... El S cuadrado entonces sería la raíz del 2 por sigma a la cuarta sobre n menos 1, ¿o no? No, ese cuadrado es la variancia muestral. Esto es la variancia poblacional de la variancia muestral. Y cuando vos la querés reemplazar en la fórmula, el S cuadrado, ¿de dónde lo sacás? Sacás una muestra una muestra, por ejemplo, de tamaño 30, y le calculás la variancia muestral a esa muestra. Ah, bien. Como que en materia de trabajo 2 teníamos los datos y calculamos la variancia. ¿Sí? Claro, sí. Esa transformación, ¿sí?, de los estadísticos, esta transformación de los estadísticos se llama estadístico pivote. Y ese estadístico pivote es el que realmente, con su distribución, es la que me voy a llevar para hacer inferencia. Entonces, el estadístico pivote para la variancia es este, n-1 por s cuadrado sobre sigma al cuadrado. Y se distribuye como un h cuadrado con con n-1 grado de libertad. Ahora, vamos a ver los otros estadísticos pivotes que nos vamos a llevar. Por ejemplo, cuando queremos estimar la media poblacional y el desvío estándar sea conocido, el estadístico pivote es una estandarización de la media muestral. Es la media muestral menos mu sobre sigma raíz de n. Eso va a tener una distribución normal estándar. Ahora, cuando quiera estimar la media poblacional, pero el desvío sea desconocido, acá este sigma lo voy a tener que reemplazar por el desvío muestral, porque sigma es desconocido. Entonces, el estadístico pivote va a ser este cociente, y va a tener una distribución t-student con n-1 grado de libertad. Ya le hablé sobre la t-student, ¿recuerdan? Que me había adelantado y les dije que la t-student es como la normal, simétrica y campanular, pero más achatada. Esta es la t-student y la normal es así. ¿Sí? La t-student es más achatada. Bueno, no puedo graficar bien con esta. ¿Sí? Pero es más achatada. Esta se llama t-student. Es la normal, pero más achatada, más pesada, las colas. Esta es la t-student. Que también la tienen en la aplicación. Y yo ya me había adelantado y también la tienen en la tabla. Y para estimar la proporción poblacional, lo que hacemos es estandarizar la frecuencia relativa. Cuando estandarizamos, ¿qué quiere decir?
que a una variable aleatoria le restamos su media y le dividimos por su desvío. Entonces, la media de la frecuencia relativa es pi y su desvío es este. Y eso se va a tener una distribución normal estándar. Y cuando queramos estimar la varianza poblacional, la estadística pivote va a ser esta, la que vimos recién. Entonces, lo que yo me voy a llevar en material de trabajo 8 son estas 4 estadísticas pivote. ¿Estamos? Sí, no, vuelvo. Profe, pero esto entonces es para el material de trabajo 8 o ahora en el 7 también lo usamos. No, este lo estamos viendo en el 7 para después usarlo en el 8. Es como cuando veíamos las cosas en el material de trabajo 6 para después usarlas en el material de trabajo 7. ¿Recuerdan que yo les decía que esta materia, todos los materiales de trabajo eran sucesivos a lo... O sea, para saber el 2 tengo que saber el 1. Para saber el 6 tengo que saber los anteriores. Para saber el 7 tengo que saber los anteriores. Y así sucesivamente. Esto lo estamos dando en el material de trabajo 7. Ustedes cuando vean, ven que están en el 7. Miren, acá está la h cuadrado, lo que les dije recién. Después ustedes den una lectura, acá están todas las estadísticas pivotes. Ven acá, acá, acá. Yo se los pongo acá en esta diapositiva que ahora les subo, más fácil. Les estoy diciendo para qué lo vamos a usar ya. Porque si no, ustedes no saben para qué es. Para estimar la media poblacional cuando el desvío poblacional es conocido, usamos esta estadística pivote con su distribución. Cuando tengamos que estimar la media poblacional con desvío estándar desconocido, usamos esta estadística pivote. Y así sucesivamente. ¿Alguien puede mostrar? Sí. Disculpa, una consulta. ¿Es posible que suban algunos resueltos al campus para Bueno, tener en cuenta además que nada el 7? bueno. Les subo 2 ejercicios resueltos, más que nada hoy a la noche, ¿sí? Profe, yo iba a preguntar si era posible que mañana den alguna consulta o algo por si surgen dudas haciendo ejercicios. Si hay consulta, ustedes pueden consultar la parte teórica, pero los ejercicios no se los vamos a decir porque es lo que le vamos a tomar. O podemos ver, pueden consultar los ejercicios que les vamos a subir o alguna generalidad. Lo que no pueden consultar es los otros ejercicios porque es justamente lo que vamos a tomar en el trabajo práctico 1. Pero sí, puede ser que demos una consulta, no tengo problema. Si ustedes la van a aprovechar, yo no hay problema, mañana ponemos una consulta. Díganme ustedes si van a necesitar esa consulta. ¿Alguno puede mostrar la app que a mí se me apagó el teléfono? Que les quiero enseñar cómo buscar probabilidades chi cuadrado y t de student. Fíjense que si ustedes abren la app y ponen chi cuadrado, la distribución chi cuadrado, ponen los grados de libertad y ahí pueden elegir calcular la probabilidad de x menor a un valor o x mayor a un valor. Sí. ¿Sí? Ahora, esa x, ¿quién va a ser ahora? Este cociente, ¿no? Que es el que se distribuye como el chi cuadrado con n menos un grado de libertad. Y si van a la t de student, también es el mismo parámetro matemático. Lo mismo. Los grados de libertad. Prueben de poner algún grado de libertad. Por ejemplo, pongan 9 en la h cuadrado y en la t de student. En la h cuadrado pongan grado de libertad 9 y fíjense si les da la misma distribución que está acá. Esta. ¿Tiene la misma forma?
Miren, pongan así. Estás compartiendo. Ay, perdón. Ahí voy, ¿eh? Ahí está. Pongan, elijan chi cuadrado. Pongan 9 grados de libertad y pongan probabilidad que x sea menor a este valor. Fíjense que les tiene que dar esto y esta gráfica. Sí, da eso, profe. ¿Sí? Acá ojo que no es 0,95. Acá hubo un error. Ahora lo comento para... Es 0,45. Es 0,4532. ¿Sí? Y busquen si quieren la T-Student con 9 grados de libertad. Y fíjense que va a tener una forma parecida a la normal. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Entonces las probabilidades, ahora esa X que tienen ahí en la T-Student, va a ser este cociente. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algo que haya quedado? ¿Alguna duda que les haya quedado? No, yo por ahora no, profe. Bueno, léanlos tranquilos, paso por paso. Y otra cosa, fíjense, algo que quiero que vean. Fíjense, la esperanza del promedio muestral es mu. ¿Sí? Yo con el promedio, con la media muestral, quiero estimar a la media poblacional. Fíjense que de todos los estadísticos elegidos, su esperanza da el parámetro que quiero estimar. La esperanza de la media muestral es la media poblacional. La esperanza de la frecuencia relativa es pi. Es el parámetro que quiero estimar con ese estadístico. Y la esperanza de la variancia es sigma al cuadrado. Otra vez el parámetro que quiero estimar con esa variancia muestral. Esa propiedad se llama insesgamiento. Y ya les digo dónde está acá. ¿Por qué se eligen esos estimadores o esos estadísticos y no otros? Porque son los que más propiedades cumplen. Y una de las propiedades que cumplen es ser insesgado. ¿Sí? Porque su esperanza da igual al parámetro que quiero estimar. Acá le hace una tabla resumen de la esperanza y el desvío de todos los tres estadísticos que estoy analizando. ¿Sí? Lean este comentario. Fíjense, si el tamaño de muestra aumenta, ¿qué pasa con la variabilidad de esos estadísticos? ¿Aumenta? También. ¿Sí? ¿Aumenta? Disminuye. Disminuye.
Entonces, si yo tengo una muestra de mayor tamaño, la variabilidad de esos estadísticos es más chica. Por eso siempre quiero tener muestra del tamaño más grande posible. Porque me estoy garantizando a lo mejor que el teorema central límite se cumpla y que la variabilidad de esos estadísticos, ¿qué quiere decir la variabilidad de los estadísticos? Que los valores de los estadísticos para las distintas muestras sean cercanos, que sean poco variables. Entonces, si yo tengo una muestra de mayor tamaño, también me voy a estar garantizando eso. Pero bueno, sabemos que en una producción es costoso y lleva mucho tiempo sacar una muestra de un tamaño grande. Inclusive a veces los ensayos son destructivos. Entonces, bueno, ahí hay que negociar costo, tiempo, tipo de ensayo y la estadística. Entonces, bueno, ¿cuál es el tamaño de muestra que necesito? Bueno, eso lo vamos a ver en materia de trabajo 8. Pero esos estadísticos que yo elijo para estimar los parámetros desconocidos son eso y no son otro porque son los que tienen cumplen más cantidad de propiedades. ¿Sí? Por eso trabajo con eso y no con otros. Bueno, hasta acá son todos los conceptos de materia de trabajo 7. Esta tardecita le subimos vamos a tratar de subirle 2 ejercicios resueltos. Miren los ejemplos, hoy no llegamos a ver, pero acá todo lo que hoy les conté, están todo con ejemplos, así que vayan mirándolo, que estos son ejercicios resueltos, de hecho. Y bueno, eso. Profe, la actividad 10 que dice que es con lo de simulación, no la hacemos. Fíjense los carteles que le pongo. No dice nada de esa, pero... No dije nada. No, esa no. Ahí no le puse ningún cartelito. Ahí me fijé. No, pero la pueden hacer igual, pero no, esto no. No simulen las 1000 muestras de tamaño tanto. No, está bien, esto no lo pueden hacer. El 10 no lo pueden hacer. El 10 no lo pueden hacer. Bueno. ¿Estamos entonces? Profe, ¿vamos a estar el miércoles las 2 horas haciendo el TP Sí. o...? Sí. No, va a llevar 1 hora y media más o menos. Okay. Profe, ¿el miércoles nos entra el parcial? Lo entregamos el miércoles anterior, no el otro, pero el miércoles también lo llevamos, sí. Ustedes, el que no lo vio, lo llevamos también para que lo vean después de hacer el trabajo práctico 1. No, pero el parcial 2, profe, no. Claro, fue... ¡Ay, no lo entregamos! El anterior Ay, fue... como ya lo dejamos... por eso. No, está bien. No, como ya lo corregimos hace un montón, no está bien, a ustedes no se lo entregamos. Bien, sí, lo llevamos. Sí. Ya teníamos pensado llevarlo igual. Pensamos que se lo habíamos mostrado. No, está bien. Pero como fue ya hace 2 semanas eso y lo archivamos en la oficina, sí. Ahora ahí me lo anoto. Que no se los mostramos todavía. Sí, ya están corregidos. Ya lo corregimos eso la semana pasada, está encerrado desde la semana pasada. Sí. Así que bueno. Bueno, nos vemos el miércoles y estén atentos que entonces después les mandamos cuando subimos los ejercicios y la clase de consulta si necesitan. Confírmenme ahora si van a necesitar. Sí, no, profe, yo te había pedido más que nada, bueno. pues podíamos preguntar ejercicios, pero si no, no sé, tendría que hacer los ejercicios y ver si me surgen dudas. Bueno, ustedes pueden trabajar en grupo, júntense, divídanse, aparte ya les saqué 1 hoy. Ahora si les subimos 1 o 2, y después hagan los restantes.
por lo menos plantéenlo, entonces ya llevan bastante hecho, ¿sí? Profe, entonces del TP van a hacer 3 ejercicios y al menos uno va a ser un ejercicio de la práctica 7. Sí, Ok. 1 o 2, sí. Bueno, nos vemos el miércoles, Nos ¿sí? vemos, profe. Profe, gracias. Nos vemos.